Hola a todas y bienvenidas a un nuevo tutorial de crochet en el canal. Hoy les traigo algo muy especial. Vamos a aprender a tejer el hermoso motivo Cruz de Caballero, un diseño perfecto para todo tipo de proyectos, desde tapetes y manteles hasta prendas únicas. Si te gustan los motivos con un toque clásico y elegante, este es para ti. Y lo mejor de todo, al final del video te daré algunos consejos para que puedas unir este motivo a otros y crear piezas increíbles. Así que quédate conmigo hasta el final y empecemos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. El motivo que vamos a tejer hoy simula una cruz antigua con detalles únicos en el borde que le dan un toque muy especial. Aunque parece complicado, no lo es. En solo 3 vueltas lo tendrás listo. Lo mejor de todo es que solo necesitas dominar algunos puntos básicos y el punto picot. Y como tejemos punto picot, se le considera este tutorial de nivel de dificultad intermedio. Pero tranquilas que las guiaré paso a paso para poder así tejerlos juntas. Hoy vamos a usar como siempre un sobrante que tengo de grosor intermedio para poder ver bien cada detalle que hagamos. Este que tengo acá en rojo, ven que es bastante grueso. Y había pensado un ganchillo de 7, pero veo que es mucho, así que vamos a utilizar uno de 5 milímetros, este. Algo que quiero resaltar es que los puntos se trabajan en las cadenas y no en los espacios. Es algo que quería dejar bien en claro antes de comenzar. Y para ello, ¿qué hacemos? Nuestro nudo deslizado. Cinchamos y listo. Vamos a hacerlo otra vez. Tomo el extremo de la lana, cruzo la parte larga sobre la parte corta y formo un lazo. Tomo la larga, la paso por dentro, tomo los extremos y cincho. ¿Sí? Introduzco el ganchillo en él y ajusto de tal manera que ese nudo pueda deslizar por el ganchillo, pero además que quede justo. Sujeto bien la lana y comienzo. Voy a tejer primero una base. Esa base se hace con 16 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestra primera cadena que tejimos y allí vamos a hacer un punto deslizado para unir. Así formamos nuestra base. Es como un anillo de cadenas de 16 cadenas. Ahí traemos la lazada y nos queda la base. Vamos a trabajar toda la estructura del motivo en esa base que hicimos. Es eso que vemos allí en el que ya terminamos, ¿ven? Entonces todo el diseño surge de aquí. Para comenzar con nuestra ronda número 1 tejemos 3 cadenas que cuentan como el primer punto alto de esta ronda. Y ahora recuerden que vamos a trabajar en las cadenas y no en el espacio como es costumbre. Vamos a hacer un punto alto por cada una de las 3 siguientes cadenas. Y al mismo tiempo vamos a aprovechar para ir escondiendo la colita sobrante. Hacemos el primero. ¿Ven cómo queda? Buscamos la siguiente cadena y hacemos el segundo. Picamos en ella,
escondo bien la colita sobrante, traigo la hebra, me quedan 3 lazadas, tomo hebra, cierro 2, tomo hebra y cierro 2. Y hacemos lo mismo para el tercero. Voy a la siguiente cadena, pico en ella y hago mi tercer punto alto. Veamos a ver cómo queda. Sí, tenemos las 3 cadenas y los 3 puntos altos. Si miramos en la muestra ya terminada, es eso que acabamos de hacer. ¿Lo ven? Bueno, seguimos. Tenemos que hacer ahora 7 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer nuestro nuevo grupo de puntos altos. Vamos y picamos en la siguiente cadena y allí hacemos el primero. Y aprovechamos y seguimos escondiendo esa colita sobrante. Traigo la lana y hago mi punto alto. En este caso, este grupito son 4, ¿no? Tengan en cuenta que en el primero teníamos las 3 cadenas que valían como un punto alto. El segundo. El tercero. Siempre en las cadenas, no en el espacio como estamos acostumbrados. Siempre cuando hacemos un anillo de cadenas solemos trabajar dentro del anillo en la primera ronda. Para este motivo no lo debemos hacer. Y el cuarto, engancho hebra, cierro 2, engancho hebra y cierro 2. ¿Ven cómo va quedando? Ya hicimos el primero y el segundo. Falta el tercero y el cuarto. Así que vamos a adelantar y nos vemos ahí. Bueno, acá llegamos casi al final. Hicimos nuestros 4 grupos, como pueden apreciar. Y nos faltan tejer nuestras 7 últimas cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora debo de unir con un punto deslizado a la tercera cadena del inicio. Así que, a ver si la ven bien. Ahí pico en ella, engancho la hebra, la traigo y continúo llevándola por debajo de la lazada que tengo en el ganchillo. Y así termino con mi ronda número 1. ¿Ven cómo va quedando la estructura del motivo? Ahora parece que no tiene demasiada forma, pero cuando seguimos tejiendo va quedando más cuadradito. Acá vamos a hacer esa parte. Tenemos un total de 4 espacios de 7 cadenas. Para comenzar con la ronda 2, hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5, que cuentan como un punto alto y 2 cadenas de separación. Queda así como dobladito, como les estoy mostrando. Vamos a ver si se los muestro en la otra muestra. Queda así, ¿ven? Hacia la izquierda. Ahora si lo acercamos, subimos con esas 3 cadenas como si fuera un punto alto y las otras 2 son las que separan. Bien, saltamos el próximo grupo de puntos altos, ese que tenemos ahí, y vamos a trabajar en esas 7 cadenas, pero no entrando en el espacio, recuérdenlo, sino que trabajamos dentro de las cadenas. ¿Ah? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer en esa primera cadena un punto alto,
Así que la ubico bien, pico en ella, en esa primera cadena, traigo la hebra y me quedan 3 lazadas, cierro 2 y cierro 2. Ese sería mi punto alto. Y hago una cadena para separar. Hago esta misma secuencia en cada una de las 7 cadenas que forman ese espacio. Pico en la segunda cadena, allí hago mi punto alto, cierro 2 y cierro 2 y una cadena para separar. Voy a la siguiente. Enlazo la hebra, pico en la cadena, enlazo y traigo, me quedan 3 y cierro de a pares. Una cadena de separación. Voy a la siguiente cadena del espacio y hago mi punto alto. Así hasta terminar con las 7 cadenas que forman ese espacio. Una cadena de separación, pico en la siguiente, y hago mi punto alto, una cadena de separación y dejo mi punto alto en la siguiente. Una cadena de separación y voy a la siguiente. Dejo mi punto alto. Una cadena de separación y ahí llegué al final. Hice, como quien dice, el vértice de mi motivo. Para ello debo hacer una cadena más, saltarme ese próximo grupo que tengo de puntos altos de la fila anterior y pasar a hacer esta misma secuencia en el otro vértice. Entonces ubico esa primera cadena del espacio de 7 cadenas siguientes y tejo un punto alto, cierro 2, cierro 2 y una cadena de separación. Repito esta misma secuencia en los 6 cadenas restantes que tengo. ¿Sí? Vamos a verlo en la muestra que ya tenemos. Acabamos de hacer, a ver si lo notan, ese trabajo en ese vértice. ¿Los ven los puntos? Hicimos ese espacio de ahí y estamos empezando a hacer el segundo vértice. Tenemos que recorrer y hacer el camino todo alrededor. ¿Sí? Seguimos. Vamos a la siguiente cadena y tejo mi punto alto. Traigo la hebra, me quedan 3, cierro 2, cierro 2 y una cadena para separar. Así hasta el final. Vamos a la siguiente. Picamos en ella y traemos la hebra y hacemos nuestro punto alto. Una cadena de separación y así todo alrededor. Así que vamos a avanzar y nos encontramos ahí. Bueno, acá estamos. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos, que es lo correcto. O sea, si comparamos con el vértice anterior tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Pero por qué? Porque en este ya habíamos tejido al inicio el primero, que en este caso sería el último punto alto. ¿Sí? Entonces, para terminar, pico en esa tercera cadena del inicio y hago un punto deslizado. Así termino con esta segunda ronda. Los 4 vértices, ¿los ven bien?
Comparemos con la primera muestra, que ya tenemos tejida. Hicimos esos 4 vértices de esta segunda ronda. ¿Lo ven? Antes de comenzar la próxima ronda, y como les había comentado, es en esta última que uno puede ir uniendo un motivo con otro a medida que los va tejiendo. Esta es una técnica que eligen muchos para hacer piezas más grandes como blusas, por ejemplo. Hay que tener experiencia y al principio tómense su tiempo si lo van a probar. Es como ir tejiendo una telaraña y deben de tener muy claro dónde quieren unir los motivos, en qué punto, ¿sí? Yo les recomiendo que luego de tener una parte unida, por ejemplo, si es una blusa, la delantera, que lo bloqueen para lograr una forma más estética. La otra forma que usan muchos también es tejer cada motivo por separado, bloquearlos y luego con una aguja lanera coserlos y unirlos. La experiencia me ha mostrado que elegir una manera u otra a veces depende del proyecto que estamos haciendo. Les recomiendo que prueben ambos y elijan cuál les gusta más, cuál les sirve más para el momento. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.